Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a empezar con la segunda unidad de legislación aplicada. Vamos a empezar a trabajar con el decreto supremo 40. Este decreto es el que establece el reglamento de prevención de riesgos laborales, ¿ya? Esto es un instrumento muy importante, ya que nos va a permitir poder aplicar ciertos elementos de la ley 16.744, ley de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Hay que entender que las leyes muchas veces necesitan mecanismos para poder aplicarse, y para esto existen los decretos, ¿ya? En este caso, cada ley en Chile va a tener un decreto que va a ser operativa, ¿ya? En distintos ámbitos. Por lo tanto, el decreto supremo 40, una de las importancias de este es que hace aplicable ciertos títulos de la ley 1744. Ahora, la estructura del decreto supremo 40 básicamente tiene 6 títulos, ¿ya? Que va desde disposiciones generales, título 2 de las mutualidades de empleadores y empresas de administración delegada, título 3 de los departamentos de prevención de riesgos, título 4, estadísticas de accidentes, título 5, reglamentos internos, y título 6 de la obligación de informar de los riesgos laborales, ¿ya? O sea, acá ya cuando empecemos a ver la estructura de los distintos títulos que tiene este decreto, nos estamos percatando de que empiezan a aparecer elementos importantes para poder hacer gestión en prevención de riesgos. Ahora, la importancia del decreto supremo 40 es que establece normas que regirán para la aplicación del título 7 de la ley 1740. Ahora, de las disposiciones generales, uno que puede entender de esto, que los accidentes de trabajo más las enfermedades profesionales me van a mostrar a mí cuáles son los riesgos profesionales a los que estoy expuesto, ¿ya? El mismo decreto, ya cuando empieza uno a recorrer su distintos artículos, hay un específico, el artículo 21, que hace referencia a que los riesgos son intrínsecos del trabajo, o sea que cada trabajo va a tener sus propios riesgos, ¿ya? Ahora, no nos olvidemos que la misma ley también va a definir qué se entiende por accidente de trabajo y qué se entiende por enfermedad profesional, ¿ya? Recordemos que hay diferencias sustanciales entre cada uno de estos conceptos. Ahora, dentro de las disposiciones generales está también la figura de la autoridad sanitaria, ¿ya? Y que en este caso va a recaer en el Servicio Nacional de Salud, ¿ya? Pero ojo, a nivel ya de región, uno siempre va a tratar con la oficina comunal de la Seremía de Salud, ¿ya? En un punto, pero en otro punto uno va a trabajar directamente con la Seremía ya a nivel de región. O sea, primero trabajamos a nivel de comuna, después a nivel de región. Y a nivel de región, que es el Servicio Nacional de Salud, que va a quedar bajo el concepto de serenía de salud, es lo que hace distintas actividades, ¿ya? Y va a tener también distintas funciones en representación de la autoridad sanitaria. Ahora, lo importante es que va a tener competencia general de supervigilancia y fiscalización. En una instancia, lo que es prevención, higiene y seguridad en todos los sitios de trabajo, pero también en las actividades que van a desarrollar las distintas mutualidades. Ya recuerden que la mutualidad es un concepto que aparece muy marcado dentro de la ley de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Por lo tanto, la autoridad sanitaria va a fiscalizar temas de higiene y seguridad en los lugares de trabajo y en todos los sitios de trabajo, y también en paralelo las distintas actividades que desarrollan las mutualidades. Ahora, en cierto aspecto, todo empleador no puede negarse a la fiscalización de la autoridad sanitaria. O sea, porque ellos tienen la obligación de poder realizar tal evento. Ahora, el otro punto importante es la dirección del trabajo, ¿ya? Pero uno se pregunta, ¿pero la dirección del trabajo qué no tiene que ver con contratos? ¿Mi Servicio Nacional de Salud tiene que ver con temas de seguridad? Sí. Eh, cada uno va a tener sus ámbitos. Sin embargo, la dirección del trabajo, gracias a esta ley, 19.481, amplía sus facultades para fiscalización de normas de higiene y seguridad, ¿ya? O sea, ¿la dirección del trabajo puede fiscalizar normas de higiene y seguridad? Sí, pero bajo los siguientes conceptos. O sea, medidas básicas legalmente exigibles. Un ejemplo es si los trabajadores tienen su elemento de protección personal, ¿ya? O sea, si por ejemplo tienen algún procedimiento, algún instructivo. Ojo, ¿tienen procedimientos o tienen instructivos? Acá hay un tema también, que es el criterio de orden técnico. O sea, ellos ven si está o no está.
Sin embargo, el que puede decidir si el contenido está de acuerdo o está adecuado para el trabajo es la autoridad sanitaria. Por lo tanto, cuando es un criterio de orden técnico, la dirección del trabajo debe informar y el que decide es la autoridad sanitaria. Ahora, también hay un tema de abstención de intervenciones simultáneas. O sea, si va a fiscalizar, por ejemplo, inspección del trabajo, no puede hacerlo en paralelo con la Seremía de Salud o con la autoridad sanitaria en este caso. No debería. O sea, tienen que ser el uno o el otro, pero nunca juntos. Ahora, de la mutualidad de empleadores y empresas de administración delegada. Recordemos que la misma ley de accidentes del trabajo en enfermedades profesionales establece varias figuras para la hora de poder trabajar con la mutualidad, en el sentido de que plasma la mutualidad como un organismo independiente, pero también existe la figura de empresa de administración delegada, en la cual la misma empresa, perdón, teniendo ciertos, o cumpliendo con ciertos parámetros técnicos, puede también ser su propia administradora de seguro. ¿Ya? Ahora, lo importante del decreto es que la mutualidad cuenta con una organización estable, realiza en forma permanente acciones sistemáticas de prevención en las empresas adheridas. Recordemos que esto, permanente acciones sistemáticas de prevención en las empresas adheridas, tiene que ver también con las... hay un concepto que tenemos que recordar nosotros, ¿ya? Que son ciertas funciones, atribuciones que tiene la mutualidad, ¿ya? Que básicamente van a ser las prestaciones, ¿ya? Tanto las preventivas para la empresa, que hace referencia a esto, y las preventivas son en el lugar de trabajo, ¿ya? No confundir con las prestaciones médicas y económicas. Las preventivas son para el lugar de trabajo y las económicas y médicas para el trabajador. Ahora, que el personal también a cargo ha sido calificado previamente por el Servicio Nacional de Salud. O sea, que las personas que estén trabajando en la mutualidad tengan la calidad de expertos en prevención de riesgos, ya sea en la categoría técnico o en la categoría profesional, que la profesional son las que pueden optar los ingenieros, o una persona que haya tenido un estudio equivalente en eso, en nuestro país. Ahora, los registros por actividad acerca de la magnitud y la naturaleza de los riesgos, acciones desarrolladas y resultados obtenidos. O sea, en este caso de acá, es netamente la aplicación, por ejemplo, si la mutualidad hizo alguna medición de algún agente interhigiénico, por ejemplo. Si midió ruido, midió polvo o algún elemento. Ahora, también hace referencia que una mutualidad puede tener 80 empresas adheridas. O sea, que un agente de la mutualidad, ¿ya? Puede tener hasta 80 empresas. Ahora, cuando uno habla de mutualidad, no hace referencia a una sola mutual, sino que hace referencia a las 4 mutualidades. Una que es del Estado, que es el ISL, y las 3 privadas, Mutual de Seguridad, Asociación Chilena de Seguridad y ese instituto y el ISL, ¿ya? O sea, perdón, el IST, que es como lo más correcto. Entonces, 3 privadas, una pública. Ahora, de los departamentos de prevención de riesgo, ¿ya? Ahora, el Departamento de Prevención de Riesgo tiene por función planificar, organizar, ejecutar, supervisar y promover acciones para evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. O sea, ellos tienen que planificar y organizar ciertas actividades para que sean ejecutadas. Y nosotros también tenemos que supervisar y promover que se hagan ciertas prácticas, ciertas conductas en pro de que podamos evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, ¿ya? Por tanto, el departamento va a tener siempre esa función. De igual forma, hay ciertos criterios bajo los que una empresa pueda tener un departamento de prevención de riesgo. Y también hay criterios definidos a la hora de definir cuántas horas un experto en prevención de riesgo debe estar trabajando en una empresa, ¿ya? Recordemos que no necesariamente porque una empresa tenga una cantidad de personas, o bajo una cantidad de personas y bajo una cotización adicional diferenciada, obligación a tener expertos. O sea, si una empresa quiere tener un experto en prevención de riesgo full time, independiente de que la ley no lo obligue, lo puede tener, ¿ya? Lo que no puede no tener es, teniendo una cantidad de personas y una cotización específica, no tener el experto en prevención de riesgo asignado para tal evento, ¿ya? Que eso ya sería
en el fondo, contraviniendo la ley. Ahora, de las estadísticas de los accidentes. El Departamento de Prevención lleva estadísticas completas de accidentes de enfermedades profesionales, ¿ya? O sea, cuando en Seguridad Industrial 1 vimos el tema de los indicadores, nos dimos cuenta que existen distintos indicadores. ¿Ya? Tenemos frecuencia y gravedad, que son, frecuencia se calcula mensualmente, gravedad se calcula semestral. Y son los dos obligatorios por ley, más lo que corresponde a la famosa siniestralidad, que es uno que se tiene que calcular cada cierto periodo de tiempo y que tiene un recálculo. O sea, eso también viene con una lógica. Ahora, dentro de las estadísticas completas de accidentes y enfermedades profesionales, ¿qué tenemos? Incluye en las tasas los lesionados cuya ausencia del trabajo haya sido igual o superior a una jornada normal. O sea, si un trabajador sufre un accidente que implica que no se ausente el día completo, técnicamente no se incluye esto en la estadística. ¿Ya? O sea, si un trabajador se accidentó a las 3 de la tarde y sin embargo sería a las 5, no califica ese periodo de tiempo que no se ausenta al trabajo para poder incluirlo en la estadística. Ahora, también se debe considerar los casos llamados de trabajo liviano, en el que el accidentado no se ausenta del trabajo, pero está impedido de efectuar su actividad habitual. O sea, una persona se accidenta, pero ese accidente que tiene no da para que la persona tome una licencia o un descanso, sino que se queda en el trabajo. Ahora, esto es algo que dentro del periodo que trabajé como experto en prevención, no me tocó ver. No podría decir cómo uno puede plasmar esa figura. Ahora, dentro de los indicadores tenemos frecuencia, que es mensual, gravedad, ya que son ambos los que se calculan de manera obligatoria, de manera porque el decreto te lo obliga. Y fatalidad y accidentabilidad son muchas veces que son indicadores distintos, ¿ya? O sea, son indicadores que nos permiten poder trabajar de una forma distinta. Los tres primeros de las tasas se trabajan en función del millón de horas hombre trabajadas, y esto te permite poder hacer una comparación en distintas empresas que tengan la misma actividad, misma función, pero distinta cantidad de trabajadores. Y el índice de accidentabilidad, que en el fondo va a ser un porcentaje de accidentes, ya que se tiene que trabajar en una relación porcentual. Por lo tanto, estas tasas no pueden ser comparables con un índice, ya que se están calculando de formas distintas. Otro elemento, punto importante, son los reglamentos internos, ¿ya? Y acá vamos a encontrar que existen dos tipos de reglamentos internos, el de orden, higiene y seguridad, y el reglamento interno de higiene y seguridad, ¿ya? Diferencias, básicamente, son muy sutiles, ¿ya? Muy sutiles. Dentro de mi experiencia laboral, nosotros siempre trabajábamos con este reglamento interno de orden, higiene y seguridad, que es empresas que ocupan normalmente 10 o más trabajadores. En cambio, el reglamento interno de higiene y seguridad es toda empresa o entidad sin importar el número de trabajadores. Por lo tanto, prácticamente todas las empresas tienen este reglamento. Pero, como no todas, hay una cantidad importante que tiene más de 10 trabajadores, va a trabajar con el de acá. El de orden, básicamente, hay una diferencia muchas veces con el de higiene y seguridad. La higiene y seguridad tiene que referencia, por ejemplo, con los riesgos, con qué elementos, cuáles son tus medidas de control, qué pasa con los accidentes, ¿ya? Cómo el procedimiento, entre otros factores o elementos. Sin embargo, la parte de orden hace más referencia a horario de entrada, horario de salida, cuál es el procedimiento para las vacaciones, por ejemplo, cómo se declara un accidente, entre otros factores, ¿ya? También con el permiso postnatal, prenatal. Es importante que los reglamentos siempre se actualicen, ¿ya? Y se tengan un control de ellos control de básicamente sus modificaciones. Si la ley modifica, o una ley se modifica, o se genera una ley nueva, esta debe ser incluida dentro del reglamento interno de orden, higiene y seguridad, siempre y cuando la aplique. O sea, por ejemplo, ley Zamudio es un elemento, una ley que lamentablemente tuvo un nacimiento por un hecho bastante horrendo. El concepto de discriminación, básicamente asociado a la ley Zamudio, tiene que colocarse dentro del reglamento interno, ¿ya?
ley de acoso sexual, por ejemplo, ley de la silla, la famosa ley del saco, en la cual un hombre no puede levantar o manipular sobre 25 kilogramos, también debe estar incluido dentro de esto. Ahora, lo importante es que conocimiento de publicidad, ¿ya? Se pone a conocimiento de los trabajadores 30 días antes de que comience a regir y se entrega copia al Comité Paritario de Higiene y Seguridad, al delegado de personal y sindicato. El Comité Paritario de Higiene y Seguridad, el famoso CPHS, es algo que vamos a ver en la siguiente sesión, que tiene relación con el decreto supremo 54. Ahora, establece sanciones, ¿ya? Verbales o escritas, multas 35 de remuneración diaria, y el tema también de la remisión, o sea, se debe remitir copia del reglamento a la Dirección del Trabajo y al Ministerio de Salud. En este caso, uno lo hace a la Dirección Provincial de la Dirección del Trabajo y a la Oficina Comunal de la Seremía de Salud, ¿ya? Y el monto de las sanciones, ¿ya? Va a bienestar del servicio de bienestar de la empresa o al CENSE. A diferencia de esto, del Reglamento Interno de Higiene y Seguridad, que va para Alcohólicos Anónimos. Ahora, uno de los elementos muy importantes del decreto 40 es el título 6 de la obligación de informar los riesgos laborales, que es algo que hemos estado conversando, hemos estado viendo en taller 1. Lo que tenemos que entender nosotros de esto, que este es uno de los elementos principales o más importantes que se destaca dentro del decreto supremo 40. O sea, el decreto supremo 40 es sí importante, pero el artículo 21, que está dentro del título 6, nos da a nosotros ciertas pautas o ciertos elementos obligatorios que tenemos que tener o generar. Y también nos obliga a generar ciertas actividades para que nosotros también podamos dar cumplimiento a esto. O sea, el empleador tiene la obligación de informar, ya de ahí que se llama ODI, ¿ya? No DAS, ODI, que muchas personas dicen que el artículo 21 corresponde al DAS, y eso es algo incorrecto. Obligación de informar oportuno y convenientemente acerca de los riesgos que traen sus labores, de las medidas preventivas y los métodos correctos de trabajo. Y los riesgos son inherentes a la actividad de cada empresa. O sea, cada empresa va a tener riesgos específicos asociados a su actividad. Y cuando habla de inherentes, son propios de. Los riesgos, ya cuáles son los riesgos que yo tengo presente, las medidas preventivas, cómo yo debo prevenir tales elementos, y los métodos correctos de trabajo, que viene a hacer esta parte de acá, perdón, lo que corresponde a los famosos procedimientos de trabajo seguro. Ahora, especialmente en informar a los trabajadores acerca de los elementos, productos y sustancias que van a utilizar en los procesos, sobre la identificación de los mismos, fórmulas, sinónimos, aspecto y olor, sobre los límites de exposición permisible de esos productos. O sea, lo que nos está diciendo este párrafo en sí es en relación a que también tenemos que hacer una capacitación al trabajador dentro de lo que corresponde a la parte química de los productos, ¿ya? O sea, si tenemos algún riesgo químico, esto ya pasa a ser una obligación legal el informar a la persona, ¿ya? Ahora también de los peligros para la salud y sobre las medidas de control y de prevención que deben adoptar para evitar tales riesgos. O sea, también cuáles vendrían a ser las medidas de control, ¿ya? Tanto de ingeniería, por ejemplo, administrativa o de PP, para poder controlar los riesgos que nacen de las características o de los peligros químicos. Chiquillos, lo importante que veamos es la importancia de esto, ¿ya? Para que ustedes también empiecen a pensar y hagan preguntas en relación a tal evento. Chiquillos, nos vemos en la clase presencial, que tengan buen día. Hasta luego.